Bueno amigos, pues aquí estamos en Ponte al Día. Hoy una nueva asociación nos visita a nuestra cadena 7 Global Televisión. Deciros que, bueno, como llevamos toda esta campaña hablando de las diferentes asociaciones de todo tipo, de ayuda de todo tipo a toda la gente que tiene un problema, un trastorno, pues estamos haciendo una ronda para que todo el mundo conozca su labor, cómo empezaron, quiénes son y a quién ayudan. Y hoy pues tenemos a la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra. Y en nuestra mesa pues se encuentra pues Teresa Gallo, que es la presidenta de la asociación. Bienvenida, Teresa. También está María López, que es monitora de la asociación también. Y aquí a mi izquierda pues tenemos a Rosa Durán, que es la intérprete, que bueno, como ya veis les está traduciendo a ellas y al mismo tiempo nos traducirá a nosotros cuando ellas hablen, porque por desgracia un servidor no sabe el lenguaje de signos, que estoy a tiempo de aprenderlo, porque es profesora de lenguaje de signos también. Bueno, pues bienvenidas a las tres. Y Teresa, tú que eres la presidenta, la primera pregunta, pues evidentemente es para ti. ¿Cómo nace y por qué nace la Asociación de Xordos de Ferrolterra? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra empieza en el año 1972 y en principio, pues eso, es en Ferrol, en la calle Rubalcaba. Al principio era un lugar de contacto para personas sordas. Luego, con el paso del tiempo, pues fuimos ya modificando estatutos, un poco reivindicando nuestros derechos conforme a ley, para intentar, pues eso, trabajar para romper barreras de comunicación. Entonces, pues ya en total ya llevamos 52 años trabajando, bueno, ha ido incrementándose el volumen de trabajo y, bueno, nosotros también estamos afiliados a la Federación de Personas Sordas de Galicia y tenemos reconocimiento de utilidad pública desde 1974 y hasta ahora pues hemos seguido trabajando. Bueno, me dices que sois de la Federación de Galicia, pero al mismo tiempo también estáis a nivel estatal, a nivel europeo y a nivel mundial. O sea, que formáis parte del mundo mundial de las federaciones de sordos, ¿no? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, cubrimos a nivel de Ferrolterra, luego a nivel de Galicia y luego a nivel estatal está la Confederación Estatal de Personas Sordas, hay una federación mundial, pues eso, digamos que hay ese tipo de escala para entidades de personas sordas que reivindicamos nuestros derechos. Entonces, pues eso, pues gracias a ese movimiento asociativo, ese trabajo en red, pues que luchamos por las personas sordas. Los objetivos es eliminar barreras de comunicación y defender la lengua de signos, porque las personas sordas tenemos una serie de derechos en la vida cotidiana, pues eso, pues como persona podemos llevar una vida independiente, realizar gestiones, recibir formación, tener acceso a una serie de recursos. ¿Qué pasa? Que la sociedad todavía no está adaptada un poco para conseguir esa accesibilidad, que es lo principal, que nosotros en la vida cotidiana tenemos esa necesidad. Sí, es una apuesta en común de casi todas las asociaciones que nos visitan, que todo el mundo, pues claro, como que los mal llamados, ¿no? Que no tienen ningún problema, porque problemas los tenemos todos, pero todo el mundo reivindica lo mismo, ¿no? Que como que la sociedad no está preparada pues para comprender que son personas normales y corrientes con un pequeño déficit de lo que sea de movilidad, de comunicación, de lo que sea, pero que siguen siendo personas que son muy válidas para muchos trabajos. De hecho, ayer tuve aquí una de las asociaciones que me dice que un chico con síndrome de Down lleva 20 años trabajando en una empresa, cotizando, tal, o sea, con una vida normal, laboral, y que bueno, pues que lo mismo que el síndrome de Down, pues la mayoría de todas las asociaciones reivindican eso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la persona sorda que necesitamos pues, una serie de adaptaciones, una serie de recursos para conseguir esa accesibilidad. Por ejemplo, personas sordas que utilizan lengua de signos, al no oír, pues eso, no llegamos a la información, necesitaríamos subtitulados, intérpretes de lengua de signos, o pues por ejemplo en los diferentes ámbitos, en el sanitario, en el educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito social en general, conseguir esa accesibilidad. Porque las personas necesitamos comunicarnos, el problema es, pues eso, la lengua. Y entonces, pues claro, esa información, pues claro, los medios de comunicación, pues si no hay un subtitulado o lengua de signos, pues claro, no la podemos disfrutar, porque la necesidad es la misma. Y por ejemplo, muchas empresas pues no conocen lo que es una persona sorda, piensan que claro, al no oír es difícil comunicarse o no va a tener capacidad, y están muy equivocados, tenemos capacidad. El tema es recibir la información. Nosotros tenemos capacidad. Entonces la adaptación sería pues a través de un intérprete, pero que por ejemplo, o otro tipo de recursos o pues medios pues para conseguir estas adaptaciones para que no llegue la información, por ejemplo, o bien subtitulado o en el ámbito laboral, por ejemplo, en la vida cotidiana pues no tienes ningún problema, pero que si el sindicato convoca una reunión, te tienes que enterar lo que dicen, ahí es donde necesitas la figura del intérprete. O pues por ejemplo, en el ámbito educativo, si el profesor está dando pues a todos los alumnos que son oyentes y hay alumnado sordo, claro, porque no tiene un problema, pero el problema es la accesibilidad. Habría que facilitar ese recurso humano, que es el intérprete, para que pueda pues utilizar la lengua de signos. Luego también, por ejemplo, en la sociedad en general, cualquier evento, cualquier acto, pues también que faciliten en el ámbito cultural, turístico, pues algo que podamos tener acceso a la información. Lo importante es ese acceso a la información y a través de la lengua de signos, es lo más importante, no sé qué más. O en el ámbito sanitario, un servicio de urgencias, o el médico de cabecera, también es una necesidad, porque claro, ¿cómo puedes atender a una persona sorda sin comunicarse? ¿Tiene que depender de una persona? No, tienes una vida independiente que me explique directamente el médico a través del intérprete. Y ese es el objetivo que tenemos como personas sordas, recibir esa información. Porque nosotros como personas sordas sí sabemos leer, escribir, el problema es que a lo mejor están hablando y claro, al no oír no entiendes. Necesitamos esa explicación con lengua de signos. Sí, es verdad que falta mucho, mucho por andar, pero sí es cierto que, bueno, ahora ya la propia televisión, incluso desde que me dijeron que ibais a venir a visitarnos, pues parece como que me fijé un poco más, y hay incluso anuncios que sí sale el lenguaje de signos, ya sale o sea, sale el anuncio sí y una persona pues un poco explicando lo que es el anuncio, ¿no? Entonces, bueno, un poquito se va avanzando, no todo lo que se quisiera, evidentemente. Hombre, lo importante, por ejemplo, en televisión, pues claro, nosotros como movimiento asociativo, la confederación estatal, bueno, a nivel de autonómico, estatal, siempre pedimos, pues eso, que esa imagen que la amplíen, que sea más grande, porque claro, es que es muy visual la lengua de signos, te ponen ahí un cuadrito muy pequeñito y es que no ves. Entonces al final, pues ¿qué pasa? Claro, oír, sí, oyes fácil, oyes la voz, puedes regular la altura, dándole volumen, pero la lengua de signos no la puedo regular. Necesito, pues eso, que amplíen ese cuadro, pues eso, para poder verlo cómodamente o incluso que pongan subtitulado. Pero porque tampoco todas las personas sordas saben lengua de signos, hay gente que habrá perdido la audición o lo que sea, entonces por eso, bueno, pues también el subtitulado, el intérprete de lengua de signos, la figura del intérprete, pues es importante pues que se utilicen los dos recursos, no comerse ninguno de los dos, porque sea accesible para todas las personas sordas, da igual que es sordo o con una diferente pérdida auditiva, pues adaptarlo para todos, para facilitarles esa accesibilidad en los medios de comunicación, que es lo más importante. Y volviendo un poquito atrás a lo del tema educativo, ¿crees que sería bueno y eficaz que en el colegio, pues, vamos a decir que fuese una asignatura el lenguaje de signos, por ejemplo? Sería importante. Nosotros estamos luchando, por ejemplo, en el ámbito educativo, por ejemplo, en infantil, primaria, secundaria, pues, que incluyan alguna asignatura de lengua de signos, para que, claro, los niños puedan compartir, sordos y oyentes, que se puedan comunicar, pues como si fuera un idioma más, da igual, pues gallego, castellano, francés, inglés y lengua de signos, que lo incorporasen. Y a nivel estatal, pues claro, somos más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva.
solo con discapacidad auditiva, no hay otros tipos de discapacidades, y es bastante, y deberían fomentar un poco, sensibilizarse, o sea, que fuese obligatorio un mínimo de asignatura de lengua de signos, que lo incorporasen. Lo que pasa es que el Ministerio de Educación de momento no acepta, seguimos trabajando en ello, todavía pues eso, desde el Centro de Normalización Lingüística están haciendo gestiones para intentar, bueno, que eso se transforme en realidad. Pero bueno, van surgiendo, pero bueno, y luego pues en el ámbito político es complicado. Por ejemplo, hay un colegio en Granada, y en algunos puntos de Andalucía, pues que sí, ya tienen colegios bilingües en lengua de signos y lengua castellana. Entonces, bueno, pues que ha sido pues la primera experiencia, se van logrando, teniendo éxitos en ese sentido, para que pueda haber esa integración real de niños sordos y oyentes. Entonces ir aportando su experiencia, pues eso, que está muy bien. Pues esperemos que no tarden mucho en ponerlo como asignatura, o por lo menos como una actividad ahí un poco, que todos aprendamos ese lenguaje, porque creo que es bueno poder comunicarse con todo el mundo, ¿no? Pues vámonos allí a un apartado de reconocimientos que le han hecho a vuestra asociación, entre ellos, pues allá por el 2018, pues el premio solidario de la ciudad de Ferrol. O sea, fue otorgado a vuestra asociación. Sí, hicimos un proyecto de, pues un poco, pues eso, era semana con nos, fuimos a distintos centros educativos, primaria, secundaria, campañas de sensibilización para fomentar la lengua de signos, para, bueno, entonces pues plasmar ese proyecto en realidad, bueno, lo presentamos, sabíamos si lo iban a conceder o no, fue una sorpresa en el 2018. Y luego también en el 2022 ya ha sido 2 veces y nosotros, bueno, pues nos ha alucinado bastante, nos emociona bastante, pues es un reconocimiento importante para la comunidad sorda. Y ha sido gracias al Ayuntamiento de Ferrol, sí. Sí, bueno, en el 19, también en el apartado del carro de plata de la ASCM de Galicia, también tuvisteis ahí una pequeña mención o algo, ¿no? Sí, también porque colaboramos con ASCM, por ejemplo, organizamos cursos, talleres. Bueno, tenemos pues eso, también, por ejemplo, hacemos unos talleres de intercambio con la Universidad de Valladolid y con ellos. Entonces, pues claro, nosotros pues para que nos vieron que, bueno, trabajábamos muy bien, nos dieron ese reconocimiento y también agradecer a ASCM. Y pues ya para colofón, pues por la eliminación de barreras comunicativas, el propio Concello de Ferrol os otorga la insignia de oro de Ferrol. Pues sí, nosotros la verdad que trabajamos, bueno, lo que coincidió con el 50 aniversario, pues organizamos una serie de actividades, un poco de reconocimiento, entonces el ayuntamiento dijo, bueno, la verdad que trabajáis muy bien, o sea, siempre tenéis muy buenas ideas, tenéis muy buenos programas de actividades, todo el trabajo de sensibilización que hacéis y que siempre estáis trabajando en red y bueno, pues nada. A este 50 aniversario vinieron, bueno, casi más de 400 personas de toda España, fue un éxito, y también para la ciudad de Ferrol, y el Ayuntamiento de Ferrol quiso darnos ese reconocimiento a nuestro trabajo, que bueno, tenemos muy buena relación, muy buen contacto, y gracias al Concello de Ferrol por ese reconocimiento también. Pues muy bien, nos vamos a otra parte de lo que es la asociación, que vamos a hablar con María López, que es la monitora, y es la que se encarga un poco de proyectos, de actividades. ¿Cuál es tu función ahí dentro de...? Bueno, yo soy la monitora de servicios a la comunidad, gestiono el tema de voluntariado, el tema de los proyectos y las actividades que realizamos dentro de la entidad. ¿Y actividades como qué? ¿Qué actividades lleváis a cabo? Principalmente trabajamos el tema de sensibilización y conocimiento de tanto las personas sordas como la lengua de signos. La verdad estamos teniendo bastante éxito en tema educativo. El año pasado llegamos a más de 1000 niños solo en la zona de Ferrol, con nuestro cuento azul, que es sobre un perrito sordo. Y después hacemos actividades culturales, porque nos encanta conocer todo. Hemos ido a Lugo, Santiago. Sobre todo intentamos hacerlas aquí en Ferrol porque hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? De nuestra cultura y de nuestro turismo también. Después, bueno, tenemos actividades de senderismo, porque nos encanta lo que son
trabajar los hábitos saludables, hacemos rutas por todo Galicia también. Y bueno, después lo que intentamos fomentar sobre todo es el tema de actividades que nos ayuden también en nuestro día a día y sobre todo que las necesidades para las personas sordas en esas cosas. El año pasado trabajamos temas bastante importantes de la salud, como fue con Asotrame, el tema de la donación de médula ósea, porque no sabían muchas personas lo que era y cosas que pueden surgir en tu día a día, pero que hay muchas veces que no llegas a la información. Después también trabajamos mucho el tema de los puntos violetas para trabajar con las mujeres sordas. El tema de la igualdad también creemos que es un tema bastante importante y que sobre todo las mujeres sordas tienen más barreras a la hora de conocerlo, ¿no? Y también, bueno, con la Policía Nacional hemos trabajado por el tema también de la violencia, para que ellos también estén formados y sepan cuáles son las cosas que ellos deben hacer a la hora de cuando llegan las mujeres sordas. Pues muy bien, o sea que ya sabemos que, bueno, la sede, que no lo dije antes, que siempre lo suelo decir casi al principio, la sede la tenéis en el Centro Comercial de Portanova, ¿no? O sea que incluso, pues como siempre, voy a informar del teléfono, por si a alguien le interesa, que es el 981 35 11 56. Bueno, pues todas aquellas personas que les interese participar de algún modo, bien sea colaborando, bien sea participando de lleno en la asociación, pues ya saben, en el Centro Comercial Portanova o llamando por el teléfono 981 35 11 56 pueden tener contacto con la asociación. Y volvemos a un tema que yo, bueno, mejor dicho, hablar de un tema que yo estuve mirando y revisando en vuestra página, y como aquello de que hay 5 puntos, pero uno de ellos que está como tachado, ¿no? Eso de lo de sordo-mudo. O sea, parece como que, bueno, parece no, suena mal, la verdad, pero que vosotros lo queréis como eliminar, ¿no? Porque no le veis el concepto como es debido, ¿no? Sí, correcto. El problema es que lo de sordomudo no es un término correcto. Desde el movimiento asociativo reivindicamos sordomudo porque es como una etiqueta, es un problema de lenguaje, entonces que no se debe usar. Nosotros hablamos de persona sorda o discapacidad auditiva, porque por la ley 27/2007, a través de ella, pues ya dice, bueno, pues nos da el reconocimiento a las personas sordas que podamos usar la lengua de signos. Significa que tienes una lengua. La lengua de signos es una lengua, es manual, visual, gestual, espacial, con sus características propias, pero te da, bueno, tiene una serie de factores sociolingüísticos que incluye gramática, todo, o sea, y tiene una tradición hasta ahora. Entonces, pues el sordomudo parece que no tiene capacidad, o sea, no, queremos eliminar ese concepto. Muchas veces, pues cuando voy, por ejemplo, a los centros educativos, pues digo, hay que eliminar esa palabra. Y luego también el concepto de que la lengua de signos es universal, que también mucha gente se cree, pues, claro, no, pues que es igual que la lengua castellana, pues ahí cada país tiene su idioma, inglés, francés, alemán, y cada uno, los oyentes hablan diferente. ¿Podríamos hablar todos igual? Pues no, pues la lengua de signos también, cada país tiene su idioma diferente, la lengua de signos diferente. O sea que es verdad, o sea, cada país habla, o sea, los signos son diferentes a la hora de comunicarse, ¿no? O sea que tú por el idioma de signos no te podrías comunicar con un portugués o con un alemán, por ejemplo. Claro, son signos diferentes, es un idioma, una cultura diferente, entonces no, claro, va vinculado el signo de palabra. Aquí, por ejemplo, hay reconocidos dos lenguas de signos española y catalana, oficialmente, por esa ley que te decía antes, se la reconoce las dos. Portugal tiene su propia lengua de signos, que es el portugués, y es bastante difícil además, o sea, intentas comunicarte como con mimo, pero vamos, o sea, a nivel de comunicación como con un idioma, a nivel profundo, incluso el alfabeto datilológico que el español y el portugués es completamente diferente. O sea, que tanto tú como yo tendríamos el mismo problema para comunicarnos con los alemanes, vamos. O sea que... Sí, bueno, no sé, a lo mejor si sabe español, pero claro, nosotros, pues claro, sería la lengua de signos, pues es lo que tendríamos que aprender. Por ejemplo, en inglés, a lo mejor sabes un poquito escribir o lo que sea, pues habría que aprender inglés también, ser bilingüe. Pues con la lengua de signos pasaría lo mismo, habría que aprenderla.
Pues muy bien, Teresa. No sé si te queda algo por decirnos, porque bueno, yo más o menos así, por tener un poco conocimiento general de la asociación, pero si vosotros queréis comentarnos algo que nos pueda quedar por ahí o algo que queráis decir, aquí están las cámaras de nuestra televisión para que informéis o digáis lo que queráis decir. Bueno, pues yo sí voy a meter un tema. Muy bien, eso. Nada, sobre todo que el problema principal que tenemos dentro de la asociación es el tema del financiamiento. Es un problema bastante importante para entidades como la nuestra porque, bueno, vivimos prácticamente de subvenciones públicas y sí que vemos que cada vez las subvenciones públicas van a menos y los salarios suben. Entonces no está muy compensado, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí es un tema, un gran problema que estamos atravesando ahora mismo. Somos 4 en plantilla, no somos más, nosotras 3 y otro intérprete, y sí que es verdad que no llegamos muchas veces a todo lo que queremos llegar. Entonces sí que es verdad que bueno, en esa parte de financiación sí que queremos reivindicarlo un poco más, porque para mí somos los grandes olvidados, ¿no? Las entidades. Entonces, pues un tirón de orejas ahí a la administración. O sea que no tenéis ningún tipo de convenio con administraciones. Sí, sí. Ahora mismo tenemos un convenio con Ferrol bastante importante que nos subió este año. Tenemos bueno, un pequeño convenio con Narón y con la Diputación de La Coruña también tenemos nos presentamos a las convocatorias, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada año van bajando los importes que nos conceden. Entonces, claro, nosotros el contratar personal cada vez nos cuesta más. Y sobre todo el principal recurso que necesitamos son las intérpretes. Si nosotros no le damos un trabajo estable, acaban yéndose a otros sitios, educación, sanidad, no se acaban quedando con nosotros. Entonces ahí sí que es un problema, porque nosotros las intérpretes las contratamos a través de programas de cooperación, que son 9 o 12 meses de contrato. Claro, y hay gente que 12 o 9 meses, si encuentra otra cosa fija, pues prefieren no cogerlo, ¿no? Entonces ahí sí que es el problema más importante que estamos teniendo ahora mismo. Bueno, pues ahí queda una de las... Bueno, no sé si queréis decir algo más. No. No, está bien eso. El tema del intérprete de lengua de signos es que van a menos cada vez, porque como no consiguen un trabajo estable, pues claro, nosotros la prioridad es el intérprete y la gente muchas veces no acepta porque claro, contratos discontinuos y entonces pues claro, incluso no hay quien nos presente currículum de intérprete y es el problema que tenemos, pues por ejemplo en la vida del día a día, para cualquier tipo de gestión, pues si tienes que ir a un abogado, a un notario, al médico o un problema con la comunidad de vecinos, o sea, hay una serie de gestiones que es un papel técnico o lo que sea. Si tengo que, pues imagínate, llegar a arreglar el coche, que me explique, entonces en esos casos necesitas el intérprete. Entonces, pues la verdad que es que no es suficiente, o sea, y estamos bastante preocupados por ese tema, porque queremos seguir trabajando y luchando, pero claro, es que con los recortes, pues como entidad, pues nos da muchas limitaciones. Muy bien, bueno, pues como decía, ahí queda esa petición de María, bueno, María y de Teresa como presidenta, ¿no? Señores alcaldes de Ferrolterra, como mínimo, para el ámbito de la Asociación de Sordos de Ferrolterra, pues colaboración para que esto funcione, para que esto vaya más y que no se pierda una ayuda ni una entidad como esta, ¿no? Y los que ya están, pues si lo pueden subir un poquito, pues también viene bien, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí queda esa petición y no nos queda más que otra cosa que darnos las gracias a Teresa, a María y, como no, a Rosa, porque, bueno, es la que nos ha explicado, por lo que decía yo antes, ¿no? De no saber idiomas. Pues muchas gracias. Bueno, no se puede añadir que nosotros, pues eso, trabajamos por Ferrolterra, por ejemplo, pero por ejemplo vamos a ir próximamente a Cedeira a hacer una sensibilización, o sea que tenemos muchísima demanda y nos sentimos muy limitados porque no tenemos más recursos, el gasto del desplazamiento y todo, tenemos que cubrirlo, entonces bueno, pues a nivel económico el problema es que es lo que nos da la limitación. Pues lo que decía antes, señores alcaldes, ganas tienen, motivación también, no tienen dinero. Entonces, a ver si de alguna manera se les puede ayudar.
Bueno, pues muchas gracias a las tres por estar aquí, por enseñarnos un poquito más lo que es la Asociación de Sordos, la problemática y, bueno, y las posibles soluciones que eso, pasa por tener economía, por tener dinero, ¿no? Entonces, desde aquí, pues, vaya esa reivindicación. Y a ustedes, pues, como todos los días, despedirme y darles las gracias por estar ahí en su programa Ponte al Día. Hoy nos hemos puesto al día con la Asociación de Sordos de Ferrolterra. Y aquí acaba este programa y le damos paso a nuestra compañera Yoli García con su programa Lo sé, lo digas o no lo sé, bueno, como ella sabe. Yo me despido y, como siempre, seguir siendo buenos.